Soy la pastora Karina Castañeda de la Iglesia Cristiana Nueva Vida. Una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios. Esta vez tratamos el tema del discípulo y la obediencia. Y leemos la palabra en 1 Samuel 15, versículo 22 al 35. Voy a leerles el versículo 22. Ustedes en casa pueden leer toda esta porción de la palabra. El versículo 22 dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una de las evidencias más contundentes de que uno es un verdadero discípulo de Jesús es la obediencia al Evangelio. Si alguien dice ser discípulo, pero hace su propia voluntad, hace lo que él siente, entonces se puede dudar de que sea un discípulo. Para Dios es muy importante el asunto de la obediencia. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿O por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Obedecer significa oír inteligentemente. No solamente oír, sino hacerlo con inteligencia. Es decir, prestar atención. En el versículo 22, Samuel pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Por ejemplo, en la Semana Santa, ¿se complace Dios en que se deje de comer chancho, carne, o en dejar la mentira, el fraude, el adulterio, las maldiciones o ir al brujo? La Biblia dice: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. En el versículo 23 dice: como pecado de adivinación, de brujería es la rebelión. La rebelión es cuando Dios te dice que hagas algo y no obedeces. Así como Saúl, que se estaba rebelando a lo que Dios le dijo que hiciera. Negarnos a nosotros mismos es hacer la voluntad de Dios. Es como ídolos e idolatría, la obstinación. Y obstinación es persistir en el error. Muchos cristianos aún siguen en la idolatría porque persisten en el error. Son desobedientes. En el versículo 24, Saúl le dice a Samuel: he pecado. ¿Sería su arrepentimiento verdadero o estaría fingiendo como Judas? Saúl se puso espiritual, pensando que el profeta Samuel se iba a convencer. Pero ¿saben qué? Samuel tenía un discernimiento tremendo. Y esto es lo que hace falta en muchas iglesias. El discernimiento espiritual, que nos permite darnos cuenta de lo bueno y de lo malo, de lo vil y de lo puro. Pidamos eso a Dios, discernimiento espiritual. Un joven preguntó: ¿qué tan malo es que yo fornique con mi novia? El pastor de la iglesia respondió: es tan malo que vas directo a la condenación. Si no nos arrepentimos del pecado, si no dejamos el pecado, no podemos agradar a Dios. Dios no tolera el pecado. En el versículo 26 vemos a Samuel que le dice a Saúl: no volveré contigo. Es cuando tú dices: no voy a volver a pecar, no voy a volver a practicar este pecado. Por ejemplo, tienes tus amistades que hacen bromas o chistes groseros,
bromas de doble sentido, palabras de doble sentido. Y tú te das cuenta que estás yendo a la iglesia y que estás participando en las cosas del mundo. Entonces tú dices y decides dejar eso. Entonces tus amigos te van a ver como raro, porque ya no corres con ellos, ya no haces lo mismo que ellos hacen. Pero es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Y si tú has decidido hacer lo bueno delante de Dios, que Él te siga ayudando. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y en el versículo 28 vemos que Samuel le dice a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era ese prójimo mejor que Saúl? Era David, que Dios lo había escogido. Así es que a Saúl solamente le importaba su apariencia, su imagen, ya parecía político. Y Saúl, en el versículo 31, pensaba que estaba adorando a Dios. ¿Esa adoración llegaría a Dios? No, para nada, porque él no estaba siendo sincero delante de Dios. Solo estaba aparentando. En el versículo 32, Samuel se mantuvo de pie, dice la Biblia, y no adoró. No le siguió el juego a Saúl. Y dijo, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Dios le había dicho a Saúl, ve y destruye a todo ese pueblo de los amalecitas. No perdones nada, ni animales, ni niños, ni mujeres, ni ancianos, ni al rey. Pero Saúl había perdonado a lo mejor de sus animales y al rey Agag. Entonces Samuel dice, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Y cuando lo tiene cerca, a su lado, corta el cuello de Agag y en el suelo lo corta en pedazos. Ustedes dirán qué drástico que es Dios. Pero Dios trata drásticamente con el pecado. Así es que no juguemos con el pecado, porque todo pecado trae consecuencias. En el versículo 33, Dios nos da una gran lección para que todos nosotros aprendamos y tengamos temor de Él, a no practicar el pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Nosotros tenemos la palabra. Estamos en el Señor. Así es que pongamos de nuestra parte y no hagamos lo que a Dios le desagrada. En el versículo 35 dice la Biblia que Samuel nunca más trató con Saúl. Samuel representa al cristiano verdadero, al cristiano obediente, mientras que Saúl representa al falso cristiano, a aquel que lleva una doble vida, que va a la iglesia, pero en su casa o en la calle es otra persona, que practica el pecado, que no se arrepiente y que piensa que nadie lo ve, pero Dios está mirando. Así es que Samuel nunca más trató con Saúl porque no tenían nada en común, nada, absolutamente nada. La Biblia dice en 1 Corintios 5:11, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. La advertencia de Dios es clara. Si usted conoce a alguien que llamándose hermano practica todas estas cosas, dice la Biblia que con él ni aún comas. El ecumenismo
no es de Dios. Yo no puedo abrazar a alguien o a un católico que tiene más de 20,000 intercesores que están añadiendo más intercesores a través de las noticias. Puedo ver que aún van a tener más santos, entre comillas. Tampoco puedo abrazar a un testigo de Jehová que niegan que Cristo es Dios. Ese Cristo que ellos predican no es el Cristo en el cual nosotros creemos, en el cual yo creo. Tampoco puedo abrazar a los mormones que predican a otro Jesús. No se rechaza a la persona, sino se rechaza a su creencia. Entiéndanlo bien. A ellos hay que predicarles del amor de Cristo. Pero si persisten en su error, entonces hay que cortar esa relación. Jesús dijo, no le echéis perlas a los cerdos, en Mateo 7:6. Y tenemos un ejemplo de un verdadero discípulo en la Biblia, que es Noé. A Noé Dios le dijo que construyera un arca de madera de gofer. Y Noé nunca le dijo a Dios, Señor, mejor lo hago de madera de pino, mejor lo hago de este color o de otro tamaño. Nunca se puso a discutir con Dios. Simplemente él oyó, él prestó atención, él obedeció, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Así es que, hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner de nuestra parte para poder agradar a Dios en todo. Ten en cuenta que Cristo viene pronto, que su venida está cerca. Esforcémonos en agradarle a Dios. Hagamos lo que dice su palabra. Pongamos todo empeño en ello. Corramos hacia la meta. No nos dejemos ganar. La batalla está vencida, está ganada. Así es que tú no estás solo. Dios está contigo. Si tú has decidido seguir a Cristo, pon todo tu empeño en hacer la voluntad de Dios. Hagamos lo que Él quiere que hagamos. Hagamos discípulos. Hagamos verdaderos cristianos. Ahora te invito a que ores conmigo y pidamos a Dios esto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Señor, te pedimos en este día que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos ayudes a ser verdaderos cristianos, que nos ayudes a ser verdaderos seguidores tuyos. Señor Jesús, tú que estás en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, e intercedes por nosotros, Señor, porque eres nuestro abogado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos permitas agradarte en todo tiempo, Padre, que tú nos des fuerzas, Padre Santo, cada día de nuestro diario peregrinar en esta tierra. Mi Dios amado, guárdanos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a seguirte, pase lo que pase. Danos las fuerzas necesarias para soportar todo lo que pueda venir en nuestras vidas. Y aún, Dios mío, en la abundancia o en la escasez, sepamos ser fieles, verdaderos hijos tuyos, verdaderos adoradores, verdaderos cristianos. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre, danos la fuerza para derrotar a las fuerzas del mal, al pecado, a las tentaciones. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has oído este mensaje, ruego a Dios que este mensaje te ayude en tu diario caminar, así como lo hace también en nuestras vidas. Ruego a Dios que tú sigas adelante. Y si tú todavía no conoces al Señor, no tengas miedo, porque Él también tiene propósito para tu vida. Te invito pues a que nos sigas a través del Facebook y también a través de nuestro canal en el YouTube, Iglesia Cristiana Nueva Vida. Gracias, hasta otra oportunidad.
Dios te bendiga. Amén.